Estás paseando por el rompeolas. Lo que piensas y lo que haces te define. Y lo que escuchas también. Lo que piensas y lo que haces te define y lo que escuchas también, dice la cuña del rompeolas. Bueno, eso pretendemos, ¿no? Buenos contenidos, buena música y buenos invitados, como el que nos va a acompañar ahora, Matías Fonte. Él es decano del Colegio de Biólogos de Canarias y con él va a ser una especie de Buffalo Bill en las profundidades del océano, porque nos va a enseñar las riquezas de los montes submarinos de Canarias. Ahora se habla mucho, el tema de Marruecos, el tema de las aguas territoriales, el tema de las prospecciones petrolíferas, el tema del telurio, muchos temas, ¿no? Pero bueno, han estado como ahí y bueno, hace unos años había problemas cuando que la gente salió a la calle, precisamente Fuerteventura y Lanzarote, con las prospecciones que había allí, en fin, pero luego parece que se paró la cosa y ahora vuelve de nuevo, ¿no? Vamos a conocer más a fondo cómo son ese paisaje, esa riqueza, esos montes de submarinos que tenemos aquí, que los desconocemos. Matías, muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Javier? Pues aquí andamos en la brega, por utilizar un término canario, ¿no? Sí, totalmente. ¿Qué tal, Matías? Oye, hace unos años, cuando estaba en la Día de Televisión, te habían hecho una entrevista precisamente de los de la riqueza de los montes submarinos y todo el tema que había del telurio y todo eso. Oye, han pasado unos años y yo que tuve la oportunidad de verla el otro día, digo, oye, pues si estamos igual, o sea... Bueno, ¿estamos igual o estamos peor? O estamos peor. Sí. Porque si no cambia nada... Quería decirte que estaba vigente total, o sea, que era una cosa que parecía que lo habías dicho ayer, ¿no? Sí, exactamente. No, el tema es que tenemos que ser conscientes que las Islas Canarias, tanto geológicamente como políticamente, estamos en una gran encrucijada, ¿no? Primero porque no somos 8 islas solo. Mira, Matías, oíste, Matías, perdona que te interrumpa ahora. Imagínate, tú eres docente, imagínate que, porque el nivel que tenemos es el que tenemos, ¿verdad? Y de conocimiento del mapa submarino, yo creo que estamos entre 0 y nada, ¿no? O muy poco. Entonces, lo que te quiero decir es que nos expliques un poco, incluido para mí, incluido yo, ¿no? Esa realidad, ¿cómo es lo que está ahí abajo? Claro, el tema es que en las Islas Canarias son volcanes, como todo el mundo sabe, ¿no? Y que han nacido de las profundidades, pero claro, han sido tantos millones de años, desde los 22 millones que tiene, 24 que tiene Lanzarote Fuerteventura, hasta los 4 que tiene el Hierro, pero aparte es que han habido otras islas. En total podemos contar hasta 26 montes, ¿no? Submarinos, entre submarinos y emergidos, ¿no? Que serían las islas. ¿Eso qué quiere decir? Que Canarias no es solo las 8 islas que vemos, sino son otros montes que están saliendo o que salieron y ahora están bajo el mar, ¿no? 2 ejemplos podría ser el monte de en medio, que está saliendo entre Tenerife y Gran Canaria, que ahora mismo pues todavía solo está a 800 metros de altura sobre un fondo de más de 3.000 metros de profundidad, o sea que pasarán millones de años hasta que sea una isla. Y después tenemos otros montes submarinos que fueron islas y que por erosión desaparecieron. Entonces, claro, por un lado esa es la realidad geográfica, ¿no? Tenemos montes submarinos tanto al norte de Canarias como al sur, ¿no? Quizás el más conocido fue Tropic, porque ahí es uno de los que se encontró pues una de las tierras raras estas que necesitamos para la tecnología, como es el telurio, ¿no? Uh-huh. Que eso sí se acordará a todo el mundo. Pero es que aparte de esa realidad geográfica que tenemos, con unas grandes profundidades, pero con unos montes que salen del fondo y donde se depositan minerales, tenemos también la realidad política. La realidad política es bastante compleja con respecto a las aguas territoriales, ¿no? Porque, por un lado, ¿de quiénes son esos recursos, no? Es la gran pregunta, porque si yo tengo clara que esta es mi casa, pues lo que esté dentro de mi casa es mío, ¿no? Pero es que tenemos varios problemas con respecto a la titularidad de las aguas.
El primer problema que tenemos es que enfrente nuestro tenemos la costa africana, y la costa africana resulta que ahí era el antiguo Sáhara Occidental, un antiguo Sáhara Occidental que en los papeles ante el notario, por decirlo así, todavía sigue perteneciendo a España, está dentro de un proceso de descolonización. Pero por otro lado está totalmente adherido, cogido de facto, por la fuerza por parte de Marruecos, ¿no? Entonces eso hace que haya... ¿Cómo se delimitan las aguas? Pues es un tema complejo. ¿Con quién lo delimita? Si aceptas delimitarlas con Marruecos, estás aceptando la soberanía. Claro, la soberanía sobre ese territorio, ¿no? Y si no lo negocias con Marruecos, con el Frente Polisario, por mucho que se haga en el papel, no va a funcionar, porque quien de facto tiene la potencia ahí es Marruecos. Eso por un lado. Y por otro lado tenemos las aguas alrededor de Canarias. Al ser Canarias un archipiélago, una comunidad autónoma de un estado, y no un estado en sí, las aguas territoriales se extienden primero hasta las 12 millas de cualquier costa, que son las exclusivas, y después se extienden hasta las 200 millas. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que varios de estos montes submarinos, que podríamos hablar que geológicamente sí pertenecen a Canarias, desde el punto de vista geológico, sin embargo, están a más de 200 millas de la costa canaria, por ejemplo, al sur del Hierro, que es por donde está Tropic, Bimbache, Eco y otros montes submarinos, ¿no? Con unos nombres un poquito así desconocidos, ¿no? Y claro, entonces España ya pidió, por supuesto, en plena colaboración con el gobierno de Canarias, ya pidió en los años 90, ya pidió la ampliación de las aguas territoriales hasta las 320 millas al sur de Canarias, para poder englobar esos montes submarinos que, vamos, ya se ha demostrado que son ricos en estas tierras raras. El problema es que la codicia del ser humano es tremenda, y aquí tenemos a chinos, a rusos, a franceses, a ingleses, a americanos con sus buques de exploración en aguas teóricamente internacionales, buscando estos montes, haciendo prospecciones, valorando qué es lo que hay y lo que no hay. Es decir, que ahora mismo estamos siendo codiciados por varios países, no solo por Marruecos, ¿no? Y por otro lado, el tema de la mediana, lo lógico, lo que dicen los tratados internacionales, es que cuando hay un mar que separa dos territorios de diferente nacionalidad, en este caso Marruecos y Canarias, ¿no?, que forma parte de España, lo lógico sería hacer una mediana. Una mediana, es decir, la mitad del mar más cerca mío es para mí, la mitad del mar más cerca tuyo es para ti. Y ya está. Pero claro, eso no se ha hecho de facto. Ahora mismo hay unas prospecciones petrolíferas que está realizando Marruecos con varias empresas, entre ellas francesas, que están dando buenos resultados, y que claro, que suponen que de hecho vaya a haber prospecciones petrolíferas cerca de Canarias. Además al noreste, que digamos, si hay cualquier vertido o problema, las mismas corrientes vienen hacia nosotros. O sea que tendríamos problemas. Y por otro lado, obviamente la... Es decir, que tendríamos problemas, aunque estuviese en la zona de ellos, ¿no? Digamos. Claro. Tendríamos problemas. Claro, la contaminación no sabe de fronteras. Claro. No dice, me paro aquí. No, nosotros en nuestras costas estamos recogiendo microplásticos ahora mismo que vienen de todas partes del mundo. Bueno, ayer veía unas imágenes terroríficas en Alegranza, por ejemplo, ¿no? Que decía que venían hasta de Estados Unidos, madera, plásticos, en fin. Ahora mismo no hay ningún lugar en la costa del mundo que no tenga algo de presencia humana, de contaminación humana. Entonces, por otro lado, la sociedad canaria fue bastante clara en su momento, con respecto a que no querían prospecciones petrolíferas, ¿no?, cerca de sus aguas, dejando así clara la posición ese recurso, pues está ahí. De todos modos,
cuando Repsol hizo finalmente las prospecciones, porque claro, el acuerdo era estatal, una comunidad autónoma puede negarse, pero es un acuerdo estatal y se hizo, ¿no? Repsol al final sacó varios informes diciendo que, bueno, que las bolsas de petróleo eran pequeñas, ¿no? que estaban profundas y que, bueno, que el coste-beneficio que tenía la explotación, pues que no compensaba. Pero eso nunca sabremos si realmente fue así, o que políticamente se les dijo, mira, di esto, vamos a dejar estas bolsas aquí. Con la presión que había, social que había. Claro. Vamos a dejar esas bolsas ahí un tiempo hasta que veamos que cambie un poco, vamos a esperar 5 o 10 años, a que cambie un poquito la presión, digamos, la voluntad, ¿no?, del pueblo canario y poderlo sacar. Lo que está claro es que si hay un recurso, si no lo sacamos nosotros, lo sacarán otros. Y obviamente yo, vamos, desde el Colegio de Biólogos y de Canarias, y por supuesto yo personalmente como biólogo marino, soy un claro defensor del desarrollo sostenible y de las energías alternativas. E ir relegando el uso y el consumo del petróleo nada más que lo que es la producción de materiales y cosas realmente que son imprescindibles y necesarias, pero no como combustible. Mira, una cosa, Matías. Esa es mi opinión, claro, pero ¿cuál es el problema? Claro. Que a nivel canario o a nivel estatal, por mucho que salgan en los medios de comunicación diciendo, ay, es que nosotros apostamos por las energías renovables. No es cierto. Si fuera así, desde hace 20 años, Alemania tiene 4 veces más producción de energía solar que España. Cuando en Alemania tiene unos niveles sin sentido, parece un sinsentido. ¿Cómo va a tener ellos más que nosotros? Claro, no tienen... claro, tienen un niveles de insolación muchísimo menores que nosotros. ¿Quieres un café? Te invito. Pues mira, no, lo iba a tomar ahora mismo, pues mira, pero salí para hablar contigo. Vale. Bueno. Pero gracias, No. te lo agradezco. Dices tú que Alemania tiene mucho más que nosotros, con todo el sol que tenemos nosotros. Sí. En producción solar. Eso demuestra, aparte de en su momento el famoso impuesto del sol, que desgraciadamente puso digo nuestro porque era canario, un ministro canario, Soria. Que hizo un daño tremendo a las energías renovables durante mucho tiempo y que afortunadamente fue eliminado, ¿no? Pero que no hay una clara apuesta. Entonces, por un lado, todo el mundo se pone la chapita del desarrollo sostenible, pero realmente no hay una clara apuesta por ello y obviamente seguimos siendo muy dependientes del petróleo, ¿eh? Hoy venía algún artículo donde que hablaba, por ejemplo, de Repsol, que se disfrazaba un tanto de energía verde cuando en realidad era para otra cosa, ¿no? Había salido hoy también. Que no están haciendo. El problema que tenemos con la realidad geográfica, primero de Canarias y después política, es que o de verdad apostamos por una energía renovable y controlamos bien nuestro territorio para que otros no nos quiten los posibles recursos, o estamos vendidos. Entonces estamos como en tierra de nadie, Matías, ¿no? Claro. Porque, vamos a ver, por ejemplo, antes estabas hablando de las aguas. Y las aguas, te lo digo porque supongo que lo habrás visto, ha circulado esta semana en Facebook sobre todo, en una visita que hizo Fidel Castro aquí a Tenerife, y entonces, no sé si lo viste, y entonces estaba de presidente del gobierno Manuel Hermoso, y entonces él ponía una cara de asombro cuando Hermoso le decía que las aguas no eran nuestras, y entonces Fidel decía, ¿cómo que no? Pero las aguas que tienen ustedes entre islas, ¿cómo no va a ser de ustedes? Dice, no. Pues curiosamente es así, porque como hay más de 12 explícanos un poco ejemplo, el tema porque realmente él ponía una cara de asombro que no se lo podía creer. Es decir, la realidad política, la realidad de nuestras aguas es la siguiente: hasta las 12 millas, es decir, hasta unos 20 pocos kilómetros separados de la costa, es nuestro 100%. Es de España, es de Canarias, al 100%. Ahí no puede ni siquiera entrar un barco sin tener nuestro permiso ni nuestro conocimiento. ¿Vale? Bien, de ahí a las 200 millas de esta, es decir, a más de 300 y pico kilómetros de distancia, esas aguas son lo que se llaman económicas exclusivas, es decir,
son nuestras, pero ahí pueden faenar y pueden hacer, pueden pasar buques de forma normal, pueden navegar por ahí. No pueden extraer recursos, pero escucha, sin nuestro permiso. Pero entonces no son nuestros. Y en todo caso, si los extrajeran, tendrían que pagarnos una cantidad previa por hacerlo. Pero sí pueden pasar. De hecho, mucha gente desconoce que entre Gran Canaria y Tenerife existe un canal que es uno de los canales más importantes que tiene Europa de paso de buques enormes, de buques que vienen desde África. Es decir, las materias primas que vienen desde África a Europa pasan en grandes buques contenedores entre Tenerife y Gran Canaria. Y hacia abajo, pues bajan los buques con tecnología, con todo lo que se le vende a África. Y pasan precisamente entre Tenerife y Gran Canaria para evitar las aguas territoriales entre Canarias y Marruecos. Para que, como hay esa, digamos, esa zona, esa nube con respecto a quién pertenecen esas aguas y a quién no, para evitarse problemas en caso de cualquier tema que les pudiera surgir, prefieren pasar por este canal entre Tenerife y Gran Canaria, que además está muy bien vigilado por nosotros. Claro, pero ese canal entonces no es nuestro, no es nuestro, sería como internacional o algo así, ¿o cómo? Claro, son aguas, a ver, es como un... Es decir, que cuando vamos, por ejemplo... un pasillo, Matías, cuando vamos... si tú en tu finca tuvieras un camino, ¿no? La finca es tuya, pero por el camino puede pasar quien quiera. ¿No? Esa es la realidad. Y claro, por ahí la gente se preocupa por las prospecciones de petróleo cerca de Canarias, y es verdad, es un tema preocupante, pero también hay que estar preocupado por la cantidad de barcos llenos de productos químicos, ya no solo petróleo, sino productos químicos de todo tipo, que suben y bajan por ese canal entre Gran Canaria y Tenerife, ¿no? ¿Y cómo se regulariza eso, Matías? ¿Cómo se regulariza eso? Dime. ¿Cómo se regulariza eso? ¿Cómo es posible? Porque hasta el sentido común de las cosas dice, vamos a ver. Entonces, cuando nosotros vamos de Santa Cruz a Gran Canaria, ¿no? Hay una zona que no es que estamos en aguas internacionales. No son aguas internacionales, son aguas españolas. No son aguas internacionales, pero sí son aguas de libre paso de naves. O sea, son nuestras, pero pueden pasar los barcos libremente. Pueden pasar los barcos. Sí, pero son nuestras. Se ha intentado por parte del gobierno de Canarias, lo que pasa es que el gobierno de Canarias trata de legislar en algo que no tiene competencia, que son en las aguas, ¿vale? En las aguas alrededor de Canarias, pero incluso en su estatuto de autonomía habla de aguas canarias, cuando en realidad no puede hablar de aguas canarias, puesto que Canarias no es un estado. En todo caso sería de aguas españolas de Canarias, ¿no? O sea, o aguas... o sea, si hay algunos estados que son archipielagicos, es decir, que es una isla, son islas, perdón, es un archipiélago de islas, y es un estado en sí. Y ahí sí pueden delimitar toda la propiedad, desde las islas que estén más al oeste, a las que estén más al este, las que estén más al sur y lo que esté más al norte. Es decir, en ese cuadrado hipotético, todas las aguas que hayan ahí dentro sí son exclusivas y sí tienen al 100% el control de lo que ocurra en esa agua. Pero el derecho internacional lo deja muy claro. Los archipiélagos que no son estados no pueden hacer eso. Ya. Entonces esa es la realidad. Que no creo, sinceramente, no creo tampoco que fuera una gran ventaja el tenerlo, viendo la situación actual. ¿Por qué? O sea, no mejora mucho las condiciones, salvo que, hombre, que podríamos pedir impuestos a las navieras que trataran de pasar por entre Tenerife y Gran Canaria, ¿no? Pero ahora... ¿qué harían? Pues buscarían otra forma. Pues llegarían a acuerdos con Marruecos y bajarían pegados a Marruecos, ¿no? Mira, Matías, ahora pasan entre nosotros, porque sí, nosotros, claro, mientras toda la costa esta africana está prácticamente desierta y vacía, y Gran Canaria y Tenerife pues tienen radares, tienen sistemas de salvamento marítimo,
tienen una buena coordinación del tráfico marítimo para que no hayan choques entre buques, entonces eso da bastante seguridad, ¿no? Choques entre buques, precisamente. Oye, ¿qué me dices hablando del tema de...? Bueno, no quiero desviarme, pero como está justamente ayer hablando contigo, biólogo, el tema de la ballena de ayer, una vez más, ¿no? Que el ferry acabó justamente entre entre Tenerife y Gran Canaria. Sí, tenemos... al ser unas islas volcánicas que surgen directamente en el fondo, tenemos grandes profundidades entre islas, de 2.000 e incluso 3.000 metros de profundidad, ¿no? Sí. Entre islas, y eso hace que realmente, aunque estemos en islas, realmente estamos como si estuviéramos en el Atlántico, totalmente abiertos, ¿no? Y ahí se da pues la existencia de mucha fauna totalmente oceánica, y tenemos el privilegio de tener varias colonias permanentes de cetáceos, aparte de los cetáceos que pasan de norte a sur, de invierno a verano, para criar o para buscar comida, y que pasan por las Islas Canarias, grandes ballenas, etcétera. Aparte tenemos verdaderos santuarios de especies que están todo el año aquí. Tenemos sifios, tenemos calderones tropicales, que estas colonias sí son bastante conocidas por la población en el sur de Tenerife, por ejemplo, en frente de Santa Cruz, en Gran Canaria, y claro, obviamente la población quiere una navegación lo más rápida posible, y actualmente los barcos la pueden dar. Pero también es verdad que hay muchos objetos, ya no digo que es una desgracia lo de la muerte de una ballena, ¿no? Hay muchos objetos flotando en el mar, hay contenedores, hay cosas que están ahí. ¿Y no hay posibilidad de poner algo, Matías, de poner algo de alguna manera que pueda avisar o no? A ver, ya se probó hacer las colonias o algo, ¿eh? Sí, primero con el gobierno de Canarias, después de estudiar bien estas colonias de cetáceos, y en coordinación con las navieras, las dos principales navieras que operan en Canarias, se hicieron unos pequeños cambios de ruta a la salida de Santa Cruz, principalmente, para evitar justo salir por donde están estas colonias de delfines y de ballenas piloto. Pero eso no quita el mar, los seres vivos no se les puede controlar y decir, de aquí no pases, ¿no? Claro. Y además hay muchas especies, como ha pasado con esta ballena, son ballenas migratorias grandes que van desde el Ártico hacia el Ecuador y regresan después, y que pasan por Canarias, y que en cualquier momento un barco se las puede tropezar. Hubo un intento hace años, liderado por la Universidad de La Laguna, en que se instalaron una serie de cámaras térmicas en la punta de los buques rápidos para tratar de evitar las colisiones, ¿no? Una cámara térmica que va vigilando el mar, y cuando nota un bulto caliente en superficie, pues que salte una alarma, de forma que se pueda desviar el barco y que no se produzca este atropello mortal, ¿no? Pero claro, esas cámaras térmicas también dependen de la temperatura del agua. En invierno funcionan mucho mejor porque el agua está más fría, claro, y la insolación es menor, pero en verano funcionan peor. La temperatura del agua está más caliente y ya no hay tanto contraste entre un ser vivo que esté en superficie y tal. Y después que el ser vivo tiene que ser lo suficientemente grande, tiene que ser una ballena grande. Un delfín no lo va a detectar, y obviamente un delfín tiene una capacidad de navegación pues hasta 25 nudos, o sea, puede pegar unos picos de tal que podría evitar una colisión, ¿no? Total, que pero una después... ballena que salga a respirar, no. Total, que después al final no funcionó el tema. No, el tema se paralizó por falta de financiación también, y porque, bueno, también llegó el coronavirus y, como sabes bien, coincido con todo lo ha parado, ¿no? Claro. Mira, nos desviamos un poco. Este sistema o otros se ponen en funcionamiento de nuevo para evitar este tema. Claro. Mira, como nos habíamos desviado por el tema de la ballena, quería finalizar contigo, porque ya se nos fue el tiempo. Matías, contigo es un placer, se va volando. Mira, mira una cosa, yo quería, porque cuando estudiamos la tabla periódica, ¿verdad? El litio, sodio, potasio, rubí, no sé qué, tal, todo eso, aquello. Y había uno que siempre me llamaba nos llamaba la atención, aquello de tierras raras, ¿no?
Y entonces, por lo visto, háblanos un poco, antes lo contaste tú, lo de la tierra rara, pero yo creo que no somos muy conscientes de qué es eso de tierra rara y por qué es tan importante ahora que parece que la tenemos aquí. Bueno, las tierras raras son unos 17 elementos químicos, entre ellos el escandio, el itrio, el telurio, ¿vale? Que realmente se llaman tierras raras por la escasez, ¿no? Primero, por la escasez en la que se encuentra y por los millones de años que tardan en formarse. Pero sobre todo, también por lo necesarios que son, sobre todo actualmente, para procesos químicos y tecnológicos. Te pongo el ejemplo famoso del telurio, ¿no? El telurio es un actínio, es un metal que se pega muy bien a otros metales, se pulveriza muy bien y que cuando lo pones sobre un metal aumenta la conductividad de ese metal muchísimo. Uh-huh. Entonces se utiliza en microchips, se utiliza en todo lo que tenga que pasar energía eléctrica por él a gran velocidad y que no se caliente ese metal. Entonces, claro, se llama raro también, como dije antes, porque tarda miles o millones de años en formarse y además hay unas cantidades muy pequeñas. Por ejemplo, en los montes submarinos de Canarias, donde se ha detectado la presencia de telurio y también de otros tierras raras como el escandio también, ¿cómo se forma? Pues mira, es un monte submarino, está debajo del mar y le va cayendo, va precipitando muy lentamente en millones de años los minerales que están disueltos en el mar. Porque en el mar están casi todos los minerales de la tabla periódica. Si hiciéramos una analítica, cualquier persona puede buscar en internet la analítica del agua de mar, se descubrirá que hay de todo, hay oro, hay plata, pero unas cantidades ínfimas, tan pequeñitas que no son extraíbles, ¿vale? Pero en millones de años se pueden ir depositando en alguna superficie. Se van creando unas costras, se van mineralizando y se van creando depósitos muy finos. Y claro, eso es lo que ha pasado en algunos de los montes submarinos de Canarias. Por ejemplo, en Trope. Es decir, que y esa es la razón por lo que son tan codiciados, porque sin ellos, todo el mundo habrá oído hablar de la famosa crisis de los chips que tenemos ahora. Sin ellos no se pueden realizar procesos de alta tecnología, ¿no? Como microchips. Imagínate tú ahora como, claro, cuando dependemos totalmente de eso. Y los millones claro. y años coche, que habrá tenido para tener que te eso. interrumpa, un coche es solo un dato. Un dato así, un coche actual, que no sea eléctrico ni híbrido, un coche actual de combustión, lleva entre 400 y 500 chips, ¿vale? Microchips colocados, que son todos son esos detectores que te avisan en el coche de que ha pasado algo, de que falla el aceite, que falla el agua, de que se te ha desinflado la rueda, de que el airbag está tal. O sea, que para que vean la importancia que tiene las tierras raras para el adelanto la dependencia es total, sociedad, ¿no? Claro, la dependencia total. Matías, gracias por haber estado con nosotros, hombre, eres un docente total, ¿sabes? Y nosotros somos auténticos alumnos también, entonces me encanta esa historia porque hacemos una buena combinación. Pues nada, Matías, un abrazo. Que me hayas invitado a tu programa y como siempre a tu disposición. Gracias, Matías. Un abrazo. Nada, muchas gracias. Adiós.